políticos. Ya está acá con nosotros en los estudios de Radio La Calle nuestro segundo invitado, el politólogo Wilson Benavides, y con él vamos a hablar justamente sobre la desacreditación política en el país y de todo este panorama. Gracias, Wilson, por estar acá nuevamente en los estudios de Radio La Calle. ¿Cómo entender esta desazón, este enojo, esta ira de los votantes que definitivamente ven que los actores políticos que van a estar en la contienda electoral no terminan de representar sus intereses? ¿Qué tal, Edison? Amigos, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, ya el país prácticamente se encuentra en modo electoral. Hemos iniciado ya la campaña, terminó el plazo para la inscripción de candidaturas y eso nos ha mostrado una serie de variables, tanto coyunturales como estructurales, diría yo, Edison. Las primeras relacionadas con un poco el secreto a voces, ¿no? Que los partidos y movimientos políticos son empresas electorales, empresas de alquiler, que no tienen una formación continua de cuadros políticos, ni de programas tampoco de gobierno. Nos coge una coyuntura imprevista para la mayor parte de la clase política y resulta que los partidos han tenido que importar candidatos de fuera de sus filas. Partidos buscan candidatos, digamos. Ese es un primer elemento que se ha dado a raíz de la muerte cruzada decretada el pasado 17 de mayo. Y luego el fenómeno del transfugismo, lo que bien señalas, ¿no? Estas inconsistencias de entre algunos militantes de las propias organizaciones políticas, y yo diría también el inédito descalabro de las organizaciones que en 2021 apenas sacaron importantes resultados electorales, en el caso de la Izquierda Democrática y Pachacutic, más el gobierno e incluso el Partido Social Cristiano. Eso nos mostraría que en apenas 2 años todo lo obtenido electoralmente se ha diluido, a tal punto que incluso los problemas internos de algunas de estas organizaciones políticas les ha puesto al filo de la cornisa de no poder presentar candidatos a la próxima asamblea que se elegirá el 20 de agosto. Ok, hace minutos estaba acá la ex asambleísta Yesenia Guamaní, le preguntábamos cómo la Izquierda Democrática dilapida su capital político, que lo recogió, lo revivió. Recordemos que cuando estuvo Andrés Páez al frente de la organización política, se difuminó, perdieron el registro electoral. Nuevamente hicieron las gestiones del caso para revivir la Izquierda Democrática y mantener el número electoral, ese registro electoral. Y ahora vemos que también Pachacuti, creo, y hasta el Partido Social Cristiano están a punto de perder ese capital político. Si tú bien planteas, dices que son los partidos políticos se han convertido, o ya nos hemos dado cuenta que se convirtieron en empresas electorales, que tal vez anteriormente lo maquillaban de otra manera, pues hoy vemos ya de una manera más evidente aquello, ¿no? Pero no solo preocupa que los partidos no tienen un proceso de formación, porque ahora vemos que candidatos buscan partidos, es decir, se construyen personajes o productos electorales para venderlos también al mejor postor. Ahí este denominado outsider tiene, digamos, la posibilidad de llegar a un cargo de elección popular porque le respalda una maquinaria electoral política o porque su rostro, sus propuestas son más atractivas que la misma ideología de un partido. A ver, algunos puntos, Edison. Yo te diría que haciendo un poco de historia, que también tienes el bagaje de las ciencias políticas, vemos que prácticamente la cuestión de la participación de los independientes ha sido como un tema recurrente en el régimen democrático ecuatoriano prácticamente desde el retorno a la democracia. No olvidemos que en 1983, me parece, ya una comisión jurídica intentó reformar la Constitución del 78 para incluir esta figura. Posteriormente, en el 84. Posteriormente, en el 86, se hizo una consulta popular donde el gobierno de León Férez Cordero impulsaba justamente, la participación de los independientes, perdió esa consulta y finalmente 10 años después, en otro gobierno de derecha, en el gobierno de Sixto Durán Ballén, finalmente se aprueba la participación de los independientes que se incluye en la Constitución del 98. Entonces, ¿cómo entender esta lógica de los propios partidos políticos que si bien querían promover a sus cuadros, a sus líderes, sus programas de gobierno, etcétera, sean ellos mismos, y concretamente los partidos de derecha, los que a la vez promuevan una reforma que permita la participación de los independientes? Eso, yo diría un elemento histórico. No tenemos por qué,
no me llama la atención el hecho de los outsiders, ya que hay estas trayectorias históricas que vienen prácticamente desde el retorno a la democracia. Es recién con la Constitución de 2008, la de Montecristi, tan denostada y cuestionada por varios círculos de opinión, la que le pone un freno, digamos, a esta lógica y volvemos al monopolio de la representación política a cargo de los partidos y los movimientos. Es decir, que ninguna persona puede candidatizarse a alguna elección de alguna dignidad de elección popular, perdón, si es que no tiene el auspicio o es afiliada por un movimiento o partido político. Eso hace que, sin embargo, esta práctica de buscar outsiders, de buscar independientes, no se haya eliminado del todo, y es lo que justamente tú dices. Es un mercado de lado y lado. Partidos buscan candidatos, pero candidatos, gente completamente desconocida, sin la menor trayectoria política y menos aún el conocimiento sobre la gestión pública, por ejemplo. Ahora se venden a los partidos políticos para ver por cuál de ellos puede participar. Entonces hay un cortocircuito ahí que tiene también raíces históricas, como las que hemos mencionado en este momento, Edison. Ok, el ecuatoriano tiene que asistir el 20 de agosto a votar, a elegir entre un buen candidato, un buen binomio o el mal menor. Y eso hemos visto en estos últimos procesos electorales. Recordemos lo que sucedió en el 2017, lo que sucedió en el 2021 y lo que podría pasar ahora en el 2023. A eso hay que sumarle algo que llama muchísimo la atención, que los partidos políticos, algunos, están a punto de perder su posible participación, como la misma Izquierda Democrática, y quedó ya por fuera Creo y Pachacuti, que no lograron armar sus listas. Muchos se justifican diciendo que les tomó por sorpresa, que la muerte cruzada no estaba en el radar. Digo yo, no estaba en el radar. Si desde el día 1 que Guillermo Lasso empezó a incumplir con sus ofertas de campaña, la gente empezó a pensar o al menos los actores políticos, en la posibilidad de la muerte cruzada. Es más, en junio del 2022, cuando se dio ya esta protesta masiva, se activó el mecanismo 130. Y posterior, cuando empieza el juicio político, era inminente. Dos posibilidades, dos escenarios, ¿verdad? El uno, el juicio político, la destitución y censura del presidente Guillermo Lasso, que subía y asumía el mando el señor Borrero, y, digamos, se continuaba el resto del periodo. Pero el otro escenario era justamente la muerte cruzada. Ellos dicen que no se la veían venir. Eso dice que tienen ellos también una falta de lectura política a la interna de sus partidos, o simplemente no actúan de manera estratégica, sino también se dejan llevar por el marasmo de la coyuntura. Totalmente, Edison, y esa es una de las fallas de la clase política. Ha perdido desde hace rato el norte en trabajar en elementos como, por ejemplo, la prospectiva o elementos del análisis político más grueso, no solo la lectura de las redes sociales y de los periódicos y los medios digitales, ¿no? Sí, creo que es una falla también tanto en los contenidos como en las formas, si tú quieres. O sea, no hay elementos metodológicos, teóricos, que a los partidos les permitan prever este tipo de escenarios. Y si los prevén, no tienen mucha acogida, quizás. No sé qué es lo que está pasando en la clase política como tal, pero sí estoy de acuerdo que, en cierto sentido, la clase política no vio venir la decisión del presidente Lasso, que, como bien señalas y bien recuerdas a la opinión pública, ya estaba prevista, ya estaba en la agenda, era una posibilidad. Sin embargo, creo que la clase política representada en el Congreso Nacional no la vio venir. Pensaron que el proceso de juicio político iba a continuar, que no iba a haber los votos y que todo quedaba a fogacero, si tú quieres. Viene este otro escenario, se parte la coyuntura política, hay un punto de inflexión incluso en el sistema de partidos que nos devela cuerpo entero cuáles son sus verdaderas carencias, ¿no? Y sus conectes con la ciudadanía. Hay una falla, yo diría, entre comillas, de la Constitución de Montecristi. Yo pienso que la aplicación de la muerte cruzada puede ser entendida también como un fracaso del sistema institucional, desde un punto de vista. Ha fracasado el Ejecutivo, ha fracasado el Legislativo, y desde esa perspectiva sería lógico, o hubiera sido deseable al menos, que las personas que fueron destituidas, tanto el presidente como los asambleístas, no puedan ser electos en las elecciones inmediatamente posteriores, ¿no? Ahora se ha encendido otro debate, ¿no es cierto? La gente empieza a preguntarse, ¿dónde está el fondo partidista para formación política que cada uno de los partidos recibe por parte del Estado, si ellos dicen que no han tenido el tiempo para formar cuadros?
Claro, esa es otra de las grandes incógnitas del sistema institucional y del sistema electoral ecuatoriano. No olvides también que, de acuerdo con el Código de la Democracia y sus respectivos reglamentos, ahora se promueve el tema de las alianzas. Entonces creo que tenemos 8 binomios y me parece que son 3 o 4 alianzas. ¿Por qué el tema de las alianzas? Por ejemplo, me llama particularmente la que auspicia la candidatura de Yacu Pérez, donde están como siempre el Partido Socialista, la Unidad Popular, el Movimiento Democracia Sí de Gustavo Larrea, entre otros. ¿Por qué? Porque ahora el diseño institucional te dice que todas las organizaciones políticas integrantes de una alianza reciben el mismo porcentaje de votación obtenidos por cada uno, no es indivisible, digamos. Perdón, es indivisible. Entonces, en ese sentido, a todas estas organizaciones coaligadas por temas coyunturales, incluso que más ideológicos, como por ejemplo la alianza entre el Partido Social Cristiano, Centro Democrático y Sociedad Patriótica, imagínate, lo que les va a permitir es sobrevivir en el registro electoral, pero no auspiciar ningún programa de carácter más de largo aliento y más integral, si tú quieres. Súmale el tema del fondo partidario permanente y el fondo de promoción del gasto electoral. Entonces, el fondo partidario permanente, bueno, ¿dónde están las escuelas de líderes? ¿Dónde están las capacitaciones a mujeres y a jóvenes? Que una de las transitorias de la reforma última del Código de la Democracia de 2020 establece claramente que sean estos grupos los destinatarios de las capacitaciones y de la formación política. Me parece que incluso en el 70% del fondo partidario permanente. ¿Ante quién rinden cuentas? ¿Quién es el juez de cuentas de los partidos políticos? Digamos? O sea, en teoría debería ser el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, dos entidades que deben velar por el cumplimiento fiel del Código de la Democracia. En teoría debería ser así, pero parece que en la práctica, digamos, o al menos no lo han hecho público. Ley muerta. Es una ley muerta porque nadie rinde cuenta sobre el dinero que hacen con el fondo partidario permanente. Y la muestra más patética de que no están capacitando es precisamente las elecciones anticipadas. ¿Por qué no salen candidatos de sus propias filas? Pero bueno, salen algunos partidos. Mira, lo del fondo partidista es interesante porque recordemos que ya en el Partido Sociedad Patriótica se presentó un escándalo de proporciones bíblicas. Había una factura de una reconstrucción vaginal. Tremendo. Y también habían facturas de compra de licor, de unas cosas, pero insostenibles. Sin embargo, se justificaron y no hubo sanción para ese partido. Sigue vigente y no solo sigue vigente en el registro, sino que ha presentado candidatos. Entonces, imagínate, es como esa lógica de, bueno, es el país de las instituciones informales, ¿no? Están las instituciones en la ley, pero nadie las respeta, todos las utilizan a su conveniencia, y eso se legitima. Ok, mira, de los 8 binomios, por ejemplo, hay 1, 2, 3, 4 binomios que sí presentan, digamos, sus candidatos con su único partido, y hay 3, 4 que son en alianzas. Reto que va con el señor Herbas y la señora Luz Vega. Esposa de Auqui Tituaña, ¿no? Exactamente. Que además fue binomio de Guillermo Lasso en algún momento. Exactamente. Ahí está. Y dice Reto, renovación total. Pero ahí está. La otra es Construye, la lista 25, donde está el señor Fernando Villavicencio y la señora Andrea González. Dicen que ellos son sus mejores cuadros. La gente buena, dice. No se formaron, ¿no? Gente buena. Recuerda que Construye es el ex Ruptura 25. Totalmente, de la ex ministra de Gobierno María Paula Romo, además, ¿no? Habría que preguntarles si sigue en vigencia esa frase que les lanzó al estrellato político. ¿Quién jodió al país? Al final se hicieron un harakiri, creo, con esa propia frase, ¿no? Sí, ¿no? El otro movimiento es Amigo Lista 16, que auspicia la candidatura de Bolívar Armijos y de Linda Romero. Su amiga, una periodista. Linda Romero. Sí. Ajá. Y también, por ejemplo, el otro, el de la Revolución Ciudadana, que está con Luisa González y Andrés Arauz. Ellos sí, militantes de su partido. Digamos, es el único partido que presenta candidatos de sus propias filas. Ahora mira, yo creo que en algunos círculos de opinión también se pretende analizar esta coyuntura inédita y una coyuntura además de transición. No olvidemos que las elecciones generales ya están también a la vuelta de la esquina, son el 2025, y estas elecciones servirán para completar el periodo de Guillermo Lasso, además. Pero también te devela el hecho de que un poco la ideología es el oportunismo, Edison. O sea, el oportunismo parece ser la ideología de la clase política ecuatoriana. Mira la lista de candidatos a la asamblea, por ejemplo. Asambleístas que estaban cercanos al correísmo, cercanos a la izquierda democrática, ahora están con la derecha, ahora están con otros partidos, con otros movimientos, están en el partido de Daniel Noboa y demás. Entonces yo ahí tengo una hipótesis, me parece que los movimientos que están presentando candidatos, habría que leerlos desde su cercanía
al círculo cercano de Lenín Moreno. Creo que ahí está la explicación, o al menos una entrada quizás un poco más pragmática, si tú quieres. ¿A qué me refiero? Tienes a Yacu Pérez, auspiciado por el mejor amigo de Lenín Moreno, el señor Gustavo Larrea, y el Movimiento Democracia Sí. No olvidemos que Larrea llevó a la candidatura presidencial, la primera candidatura presidencial, a Lenín Moreno. Y recordemos de dónde viene el señor Larrea. Totalmente. ¿No? Entonces, es un caso. El otro caso, el mismo Daniel Noboa, está auspiciado por el movimiento que hasta las elecciones pasadas tenía otro nombre, pero es de los hermanos de Lenín Moreno. Del partido del hermano Lenín Moreno. Claro, tienes también, como bien señalabas, a Fernando Villavicencio, auspiciado por el movimiento Construye, antes ruptura de María Paula Romo. Y tienes también la candidatura de Otto Sonnenhosler, nada más y nada menos que vicepresidente de Lenín Moreno. Entonces yo creo que esto hay que leerle en clave de Lenín Moreno. O sea, me parece que esa es una lectura quizás menos ideológica, mucho más pragmática. ¿Y qué es lo que se está jugando ahí, no es cierto? Entonces, ¿cuál es la disputa política, por último, y que se está expresando en estos 8 binomios? Si bien en 2021 algunos trabajos académicos incluso decían que el voto de Hervas y de Yacu, el voto del centro político, por llamarlo de alguna forma, quería sacar a los ecuatorianos o expresaba el cansancio de los ecuatorianos por la polarización política y social, etcétera. Esta coyuntura, en cambio, nos vuelve de un solo plumazo a la polarización. Correísmo, anticorreísmo, que es lo que también se ve en las listas. Tú tienes un voto duro de aproximadamente entre el 29 y el 32% de voto duro del correísmo, versus el 70% que no estaría con esa opción, pero que tampoco está unida en torno a una sola figura. Solo ahí tienes a Topic, tienes a Villavicencio, tienes a Otto, tienes a Hervas, tienes ¿cuántos? 5 o 6 candidatos. Entonces, claro, eso a la larga le terminaría, digamos, en teoría beneficiando al binomio de la Revolución Ciudadana. Y la pregunta es si avanzan en primera vuelta. En teoría. Pero mira, lo que tú decías es interesante. Son las 8 de la mañana con 29 minutos. Estamos a punto de terminar el noticiero, pero no nos podemos ir sin este análisis y esta pregunta. Tú planteas una hipótesis de que el pragmatismo Lenín Moreno se podría ver reflejado en una posible formación de cuadros o intereses políticos en la representación en esta papeleta. Pero también se podría tener otra lectura, que la Revolución Ciudadana terminó formando cuadros que no representan necesariamente ahora a su partido, pero que están en otras listas. Por ejemplo, la candidata a vicepresidenta Diana Jácome del señor Jan Topic, que fue parte de las filas de la Revolución Ciudadana y formó parte del gobierno de la Revolución Ciudadana. Y así también Erika Paredes, candidata a la vicepresidenta de Otto Sonnenhosler, que formó parte del gobierno de Rafael Correa. Es más, el mismo Rafael Correa le entregó una carta para que pueda ella apelar por una beca allá en Harvard. Es decir, y ahí tienes otro partido, ¿no? Del mismo señor Larrea, que en principio era parte de la Revolución Ciudadana y que después creó este partido denominado Democracia Sí. Pero ahí la lectura sería doble, Edison, es decir, depende desde qué punto de vista la veamos. Es decir, desde un punto de vista claro, efectivamente, estos cuadros, entre comillas, no creo que lleguen a ese nivel tampoco, pero estos cuadros utilizaron la Revolución Ciudadana y ahora participan por otras organizaciones, ¿no es cierto? Lectura 1. Pero también hay otra lectura. O sea, estos cuadros se fueron porque no tuvieron espacio. Que también ha habido y ha pasado y es real eso. O sea, yo conozco gente de base que daba alma, vida y corazón por el correísmo y finalmente las estructuras partidistas de Alianza País en su momento no les dieron espacio y decantaron en otras organizaciones. Conozco casos puntuales, por ejemplo, en Avanza, casos puntuales en la Izquierda Democrática mismo y así entre otros. No olvidemos que cuando llega Alianza País en 2006, colapsa el sistema de partidos y prácticamente toda la centroizquierda pliega, de sus distintas facciones pliegan y se integran al correísmo. En diferentes organizaciones. Totalmente. Lo que terminó siendo Alianza País. Son las 8 de la mañana con 31 minutos, mucho de que seguir hablando. Te invitaremos nuevamente, Wilson, para seguir haciendo el análisis, porque la coyuntura de nuestro país se presta, pero sobre todo un proceso histórico, político como el nuestro no es para aburrirse y tampoco para tratarlo en tan corto tiempo. Así es que te molestaremos nuevamente y gracias por visitarnos acá a los estudios de Radio La Calle. A ustedes muchas gracias, un buen día a todos.